Corrí por ese pasillo como si el mundo se estuviera acabando. Mis zapatos resonaban contra el piso de linóleo. Ese sonido hueco que solo existe en los hospitales, mezclado con el olor a desinfectante que me quemaba la garganta. El corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo en las sienes, en el cuello, en cada centímetro de mi cuerpo de 66 años, que de pronto se sentía de 1000. Y antes de seguir contándote lo que pasó en ese pasillo, déjame hablarte a ti, que me estás escuchando, porque esta historia también podría ser la tuya. Estoy muy feliz de que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando mi historia. Quiero saber hasta dónde han llegado nuestras historias. Roberto, mi hijo, mi único hijo, ingreso de urgencia. Esas palabras habían llegado por teléfono hacía apenas 40 minutos, y desde entonces no había dejado de temblar. Apreté mi bolsa contra el pecho al dar la vuelta en una esquina, buscando desesperadamente el número de cuarto que me habían dado. 312, 312. Los números se me borraban en las placas de las puertas. 308, 310. Ya casi llegaba. Ya podía respirar. Ya podía verlo. Podía abrazarlo y decirle que todo iba a estar bien, como lo había hecho durante toda su vida, porque para eso estamos las madres, ¿no? Arreglamos lo que está roto, curamos lo que duele, lo damos todo, absolutamente todo, sin esperar nada a cambio. Y yo había dado tanto, tanto, que a veces me preguntaba si quedaba algo de mí debajo de todas esas capas de sacrificio. Pero en ese momento nada de eso importaba. Lo único que importaba era llegar a ese cuarto, ver a mi hijo, saber qué había pasado. El teléfono había sonado mientras yo estaba haciendo la cena. Se me cayó la cuchara dentro de la olla cuando escuché la voz fría de Scarlett al otro lado de la línea. Roberto está en el hospital. Accidente. Ven si quieres. Y colgó. Así, sin más. Sin decirme qué tipo de accidente, qué tan grave era, si estaba consciente o no. Solo esas palabras cortantes y ese tono que siempre usaba conmigo, como si yo fuera un estorbo, como si mi existencia fuera una molestia en su vida perfecta con mi hijo. Pero no había tiempo de pensar en eso ahora. Ya casi llegaba. Las manos me temblaban mientras alisaba mi abrigo, mientras intentaba controlar mi respiración entrecortada. Tenía que ser fuerte por él. Tenía que ser la madre que siempre había sido, la madre que nunca falla, la madre que siempre está, aunque nadie la vea, aunque nadie se lo agradezca. Fue entonces cuando lo sentí. Una mano firme me agarró del brazo y me jaló a un lado con una fuerza sorprendente. Casi grité del susto, pero otra mano se posó con suavidad sobre mi boca, mientras una voz femenina me susurraba con urgencia al oído. Escóndase y espere. Confíe en mí. Era una enfermera. Lo supe por el uniforme que alcancé a ver, por el olor a jabón medicinal que emanaba de ella. Parecía de unos 40 años, rostro serio, ojos oscuros que brillaban con una intensidad extraña. Me empujó con cuidado pero con firmeza hacia la puerta entreabierta del cuarto 311, justo al lado de donde estaba Roberto. No haga ruido. No salga. Observe y escuche. Después va a entender todo. Y antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera preguntarle qué demonios estaba pasando, se alejó por el pasillo a paso rápido, sus zapatos haciendo ese mismo sonido rítmico contra el piso. Yo me quedé ahí, paralizada detrás de esa puerta, con el corazón ahora latiendo por motivos completamente distintos. Ya no era solo miedo por mi hijo, era otra cosa, algo oscuro y pesado que todavía no podía nombrar. El cuarto estaba vacío, oscuro. Olía a sábanas limpias y a ese aire acondicionado artificial que reseca la boca. Me recargué en la pared, intentando procesar lo que acababa de pasar, intentando entender por qué una enfermera desconocida me había escondido como si yo estuviera en peligro. ¿Peligro? ¿Yo? Era ridículo, pero algo en sus ojos, algo en la urgencia de su voz me hizo quedarme quieta. Confía en mí, me había dicho, y por alguna razón que no puedo explicar, le creí. Tal vez porque en ese momento de desesperación absoluta, cualquier mano extendida parecía un salvavidas. Tal vez porque después de tantos años de ser invisible, de ser ignorada, por fin alguien me estaba viendo, protegiéndome, aunque yo no sabía de qué.
Mi respiración comenzó a calmarse poco a poco, mientras mis ojos se acostumbraban a la penumbra. Pude ver la silueta de la cama vacía, el suero colgando como un esqueleto metálico, las cortinas cerradas que dejaban pasar apenas una línea delgada de luz desde el pasillo. Pasó menos de un minuto, 60 segundos que se sintieron como una eternidad. Y entonces los escuché. Voces viniendo desde el pasillo. La voz de Scarlett, inconfundible con ese tono empalagoso que usaba cuando quería conseguir algo. Y otra voz, masculina, desconocida, formal. Se detuvieron justo frente al cuarto 312, exactamente enfrente de mi escondite. Todo mi cuerpo se puso rígido. Contuve la respiración sin darme cuenta. ¿Estás segura de que nadie nos verá aquí?, preguntó el hombre. Scarlett dejó escapar una risa breve y seca, como el crujido de hojas muertas. La vieja viene en camino, pero todavía va a tardar. Los guardias no dejan pasar tan rápido a cualquiera. Tenemos tiempo de sobra. La vieja, me llamó la vieja. Sentí que algo se apretaba en mi pecho, como si alguien estuviera exprimiendo mi corazón con las manos. Pero me obligué a quedarme quieta, a seguir escuchando, porque algo me decía que esto apenas comenzaba. Bien, dijo el hombre. Entonces revisemos los documentos una vez más. La transferencia de la casa tiene que estar lista antes de que despierte. Si pregunta algo, le dices que firmó todo antes del accidente. ¿Entendido? La casa, nuestra casa, la casa que yo había comprado con el dinero de la herencia de mi esposo muerto, la casa que puse a nombre de Roberto porque confiaba en él, porque era mi hijo, porque nunca imaginé que algo así pudiera pasar. 180,000 pesos, toda mi seguridad, todo mi futuro puesto en charola de plata porque una madre confía, porque una madre da sin calcular. ¿Entendido?, respondió Scarlett, y había algo en su voz que me heló la sangre. No era tristeza, no era preocupación por su esposo, hospitalizado a unos cuantos pasos. Era satisfacción, era victoria, era el sonido de alguien ganando un juego que yo ni siquiera sabía que se estaba jugando. ¿Y lo del negocio?, continuó el hombre. Los 200,000 pesos en la cuenta conjunta. También puedo transferir eso. 200,000 pesos. El dinero que yo le había prestado. No, que le había dado a Roberto para que pusiera su empresa de importaciones. El dinero que nunca me devolvió, porque, mamá, es una inversión en nuestro futuro. Vas a ver. Te lo regreso cuando el negocio crezca. Te lo prometo. Pero el negocio sí había crecido. Los contratos habían llegado. Las ganancias habían empezado a fluir. Y yo seguía viviendo en mi pequeño departamento de 2 cuartos, cocinando con especiales del súper, usando la misma ropa de hace 5 años, apagando las luces para ahorrar en el recibo. Mientras ellos vivían en esa casa enorme con jardín y alberca, mientras Scarlett compraba bolsas de diseñador que costaban más que 3 meses de mi renta, mientras Roberto cambiaba de carro cada 2 años, como si fueran zapatos. Técnicamente es complicado porque usted no aparece como titular de la cuenta, dijo el hombre. Y entonces reconocí su profesión. Abogado. Un maldito abogado. Pude imaginarlo con su traje caro, su portafolio de piel, sus manos limpias que nunca habían hecho un trabajo real. Pero si no despierta en los próximos días, continuó, o si despierta con daños cognitivos severos, usted puede solicitar una tutela temporal. Con eso tendrá acceso a todo. Absolutamente todo, las cuentas bancarias, las propiedades, las inversiones. Si no, despierta. Las palabras flotaron en el aire como cuchillos afilados. Si no despierta, como si fuera una posibilidad aceptable, como si incluso fuera deseable, como si estuvieran hablando del clima o de qué cenar esa noche. Me llevé la mano a la boca para no gritar, para no vomitar ahí mismo contra esa pared fría del hospital. Las piernas me temblaban tanto que tuve que sostenerme del marco de la puerta. La madera estaba helada bajo mis dedos. Esto no podía estar pasando. No podía ser real. Era una pesadilla. Tenía que ser una de esas pesadillas donde corres pero no avanzas, donde gritas pero no sale ningún sonido. ¿Y ella?, preguntó Scarlett. Y algo en la forma en que pronunció ella me hizo sentir como un insecto, como algo que aplastar sin pensarlo 2 veces. La vieja metiche. ¿Puede reclamar algo legalmente? Hubo un silencio que duró una eternidad. El abogado revisaba algo. Papeles, quizá. Ese crujido seco del papel al moverse.
Legalmente, no respondió al fin. Según todos los registros que revisé, ella no aparece en ningún documento oficial, ni de la casa, ni del negocio, ni de las cuentas. Todo está a nombre de su esposo. Y si usted es la esposa legítima y él queda incapacitado, la ley la favorece completamente. Ella no es nada. No tiene derechos. Es solo la suegra. Una espectadora. Yo no soy nada. No tengo derechos. Soy solo la suegra, una espectadora. Las palabras me atravesaron como balas de hielo. 66 años de vida reducidos a eso. 40 años casada con un buen hombre que murió demasiado pronto de un infarto que nadie vio venir. 38 años criando a un hijo al que adoraba más que a mi propia vida. Todo para escuchar que no soy nada, que no tengo derecho a lo que yo misma construí, a lo que yo misma di con estas manos que ahora temblaban sin control. Scarlett volvió a reír. Esa risa cristalina que había escuchado 1000 veces en las cenas familiares cuando me pedía que lavara los trastes mientras ella se sentaba con Roberto en la sala viendo televisión. Esa risa que sonaba cuando yo llegaba con regalos y ella apenas murmuraba un gracias, sin verme a los ojos, sin levantarse del sillón. Esa risa que confundí con timidez cuando Roberto me la presentó hace 7 años. Qué ingenua fui, qué ciega, qué estúpida. Perfecto, dijo ella. Entonces seguimos con el plan original. Le he estado dando las pastillas trituradas en su jugo de naranja por las mañanas, tal como me dijiste. Un poco más cada semana. Apenas media tableta más. Los doctores creen que es estrés del trabajo, fatiga acumulada, sus malos hábitos alimenticios. Nadie sospecha nada. Absolutamente nada. El mundo se detuvo por completo, como si alguien hubiera presionado pausa en todo el universo. Las pastillas. Le ha estado dando pastillas. A mi hijo, a Roberto, a mi bebé que creció en mi vientre, que tomó de mi pecho, que durmió en mis brazos cada noche de sus primeros 2 años de vida. Mi cerebro intentaba procesar lo que acababa de oír, pero era demasiado monstruoso, demasiado imposible de creer. Esto no pasaba en la vida real. Esto salía en las películas, en las noticias de otros países, en historias que lees en internet y piensas, ¡qué horror! Qué bueno que a mí nunca me pasaría. Pero estaba pasando ahí, a unos centímetros de donde yo me escondía, como una rata asustada. Aquí en el hospital es todavía más fácil, continuó Scarlett con esa voz casual, relajada, como si hablara de una receta de cocina, como si compartiera un truco para quitar manchas difíciles. Puedo agregar cosas al suero cuando las enfermeras están en su ronda. Tengo acceso porque soy la esposa. Nadie me cuestiona. Todos me creen. Hasta me traen café. Me dicen que sea fuerte. Es casi cómico. En 2 o 3 días más, todo habrá terminado. Su corazón simplemente va a fallar. Va a parecer completamente natural. Pasa todo el tiempo con hombres de 42 años que trabajan demasiado y no se cuidan. Las estadísticas están de nuestro lado. 42 años. Mi hijo tenía 42 años y su esposa planeaba matarlo como si planeara unas vacaciones. Sentí que las piernas no me sostenían. Me deslicé por la pared hasta quedar sentada en el piso helado de ese cuarto vacío. Me cubrí la boca con las manos tan fuerte que pude sentir mis propios dientes contra los labios. No podía llorar. No podía hacer ruido. No podía revelar que estaba ahí, escuchando cada palabra de esa conversación infernal. Excelente, dijo el abogado. Le enviaré los documentos finales esta noche a su correo. Fírmelos digitalmente y yo me encargo del resto. Para el viernes de la próxima semana, todo estará a su nombre. La casa, el negocio, las cuentas. Y sobre lo otro, lo del plan en el hospital. Yo no sé nada. Oficialmente, esta conversación nunca ocurrió. ¿Está claro? Clarísimo, respondió Scarlett. Eres un genio, Marco. Te voy a pagar muy bien cuando todo esto termine. Muy, muy bien. Marco. El abogado se llamaba Marco. Grabé ese nombre en mi memoria como si lo tallara en piedra. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo, ese sonido de zapatos caros sobre linóleo barato. Pero Scarlett se quedó ahí. Podía oír su respiración. Podía sentir su presencia al otro lado de esa pared delgadísima que nos separaba. Y entonces habló. Pero esta vez no había nadie con ella. Hablaba sola, o tal vez le hablaba a Roberto, inconsciente en esa cama.
Pobre tonto, susurró, y su voz estaba llena de un veneno tan puro que quemaba oírlo. Tú pensaste que me habías conquistado con tus flores baratas y tus promesas vacías. Nunca te amé, ni un solo día, pero tenías lo que necesitaba: una madre estúpida con dinero, un negocio creciendo, una casa pagada y suficiente ingenuidad para poner todo a tu nombre sin ninguna protección legal. Eras el blanco perfecto. Cada palabra era una bofetada. Cada frase era una daga directa al corazón. 7 años. Habían estado casados 7 años. 7 años de mentiras. 7 años de actuación. 7 años en los que yo había creído que mi hijo era feliz. Todos esos momentos que había interpretado mal regresaron a mi mente como un golpe. Todas las señales que ignoré. Las veces que yo visitaba y Scarlett desaparecía en la recámara con cualquier excusa. Las veces que Roberto se veía cansado, pálido, pero decía que era por el trabajo. Las veces que yo le ofrecía ayudarlo y él me rechazaba de golpe, como si mi presencia le molestara. Mamá, ya no soy un niño. Puedo resolver mis propios problemas. Pero no eran sus problemas. Era ella. Era el veneno que él tomaba sin saberlo cada mañana con su jugo de naranja. Era el monstruo que dormía a su lado cada noche, planeando su muerte mientras él soñaba con un futuro que nunca iba a llegar. Y en cuanto a ti, vieja metiche, siguió Scarlett, y entendí con horror que, aunque no podía verme, sabía que yo existía. Sabía que yo era un obstáculo en su camino. En cuanto todo esto termine, te voy a sacar de nuestras vidas para siempre. No vas a tener derecho ni a ver su tumba, porque legalmente no eres nada. Eres solo la bruja que nunca me aceptó, la que siempre me miró con sospecha, la que siempre intentó sembrar discordia entre Roberto y yo. Eso no era verdad. Yo había intentado aceptarla. Dios sabía que lo había intentado con cada fibra de mi ser, porque ella era la mujer que mi hijo había escogido, porque verlo feliz era lo único que me importaba. Me había tragado 1000 humillaciones. Había sonreído cuando criticaba mi ropa, mi corte de cabello, mi forma de cocinar. Había lavado sus platos después de las cenas, donde ni siquiera me servían un plato decente, donde comía las sobras, parada en la cocina, mientras ellos cenaban en el comedor. Había comprado regalos caros para sus cumpleaños, para Navidad, para cada ocasión especial, regalos que ella abría sin emoción y dejaba olvidados en algún rincón. Había cuidado su casa cuando se iban de viaje, regaba las plantas, recogía el correo, quitaba el polvo. Había sido la madre y la suegra perfecta, la que no molesta, la que no opina, la que da, y da, y da, sin pedir nada a cambio. ¿Y así me pagaban? Con veneno, con robo, con un asesinato planeado. Escuché por fin sus pasos alejándose, el golpeteo de sus tacones contra el piso, ese sonido constante que siempre me había parecido elegante y que ahora sonaba como el tic-tac de una bomba. Se fue. Entró al cuarto de Roberto y cerró la puerta con suavidad, y yo me quedé ahí, sentada en el piso de ese cuarto oscuro, temblando como una hoja en medio de un huracán. No sé cuánto tiempo pasó. Pudieron ser segundos, o minutos, o una eternidad completa. El tiempo había dejado de tener sentido. Todo había dejado de tener sentido. Toda mi vida, todas mis decisiones, todos mis sacrificios se habían desplomado en menos de 10 minutos. Como un castillo de naipes, como un espejismo que desaparece cuando te acercas demasiado. Mis manos temblaban tanto que tuve que abrazarme para no desmoronarme por completo. Sentía frío. Un frío que venía desde dentro, desde un lugar profundo que no sabía que existía. Los dientes me castañeteaban. Todo mi cuerpo temblaba con oleadas de pánico que subían del estómago hasta la garganta. Roberto se estaba muriendo. No por un accidente, no por mala suerte. Lo estaban asesinando. Su propia esposa lo estaba envenenando día tras día, sorbo por sorbo, y nadie lo sabía. Nadie excepto esa enfermera misteriosa que me había escondido aquí. Esa mujer que había aparecido como un ángel, como una señal divina, justo a tiempo para salvarme de entrar ahí sin saber nada, para evitar que enfrentara a Scarlett mientras actuaba su papel de esposa preocupada, para darme la información que necesitaba, aunque yo aún no sabía qué hacer con ella. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Salir corriendo y gritar? ¿Llamar a la policía?
¿Entrar a ese cuarto y arañarle la cara a esa mujer con mis propias manos? Cada opción parecía imposible. Cada camino parecía llevar a un abismo más profundo, porque ella tenía razón en una cosa. Legalmente, yo no era nada. No tenía pruebas. Solo había escuchado una conversación. Mi palabra contra la suya. Una vieja histérica contra una esposa joven, bonita, llorando encima de su marido enfermo. De pronto, la puerta se abrió y casi me da un infarto ahí mismo. Era ella, la enfermera. Entró rápido, cerró la puerta detrás de sí y encendió una lámpara pequeña en la esquina. La luz tenue me permitió verla bien por primera vez. Su rostro estaba marcado por la determinación. Sus ojos brillaban pero serios. El cabello recogido en una coleta apretada. Su gafete decía: Leticia Sánchez, enfermera especializada. Me miró directamente y se arrodilló frente a mí, tomando mis manos heladas entre las suyas, que estaban tibias. Respire, dijo con una voz firme pero amable. Respire profundo. Sé que está en shock. Sé que lo que acaba de escuchar es monstruoso, pero necesito que se calme. Necesito que piense con claridad porque su hijo no tiene mucho tiempo. Sus palabras fueron como una bofetada que me despertó. Tenía razón. No podía derrumbarme. No ahora. Después habría tiempo para llorar, para gritar, para procesar todo esto. Pero ahora tenía que actuar. Tenía que salvar a mi hijo. Respiré hondo una vez, 2 veces, 3 veces. El aire entraba con dificultad, pero entraba. Mi corazón seguía latiendo demasiado rápido, pero al menos seguía latiendo. ¿Cómo lo supo? Alcancé a preguntar con una voz ronca. ¿Cómo supo que ella? Leticia suspiró y se sentó en el piso junto a mí, apoyando la espalda contra la pared. He estado atendiendo a su hijo en consultas externas desde hace 3 semanas, me explicó. Venía cada 5 días con síntomas extraños: fatiga extrema, mareos, náuseas, arritmias. Los doctores no encontraban nada concluyente. Decían que era estrés. Me miró con una mezcla de tristeza y rabia contenida. Pero yo ya había visto esos síntomas antes, continuó. Mi hermana murió así, hace 4 años. Su esposo la envenenó con anticoagulantes durante meses. Cuando nos dimos cuenta, ya era demasiado tarde. Su cuerpo estaba destruido por dentro. Su voz se quebró al decir esa última parte y pude ver un dolor antiguo brillando en sus ojos. Había perdido a su hermana, de la misma manera horrible, y ahora estaba tratando de salvar a mi hijo. Estaba tratando de evitar que otra familia viviera su misma pesadilla. Empecé a sospechar. Hace una semana, siguió diciendo. La esposa siempre estaba demasiado tranquila, demasiado controlada. Nunca lloraba, nunca se desesperaba. Solo preguntaba por los resultados, los tiempos de recuperación, los procedimientos legales, si él quedaba incapacitado. Preguntas extrañas para alguien que se supone ama a su pareja. Luego pidió ver los análisis de sangre de Roberto de hace 6 meses, antes de que empezaran los síntomas, y los comparó con los actuales. Hay una diferencia enorme, dijo. Los niveles de ciertas sustancias están completamente alterados de una forma que no es natural, de una forma que solo ocurre con un envenenamiento intencional y sostenido. Leticia sacó su celular y me mostró una serie de números y gráficas que no entendí del todo, pero que lucían aterradoras. Líneas rojas subiendo y bajando como montañas rusas, valores marcados con signos de exclamación. Hablé con el doctor Esteban Saldaña. El jefe de toxicología continuó. Es el único en quien confío aquí. Le enseñé mis sospechas. Aceptó investigar discretamente, pero necesitábamos pruebas más sólidas. Necesitábamos atraparla en el acto. Me mostró su celular otra vez, pero ahora no eran gráficas. Era una aplicación para grabar. Estaba grabando. Había grabado toda la conversación entre Scarlett y el abogado. Cada palabra, cada confesión, cada detalle monstruoso de su plan. Sabía que hoy vendría, dijo Leticia. Scarlett lo mencionó esta mañana con las otras enfermeras, molesta porque tendría que lidiar con la suegra metiche. Así que la esperé en el pasillo. La vi correr desesperada y supe que tenía que protegerla. Tenía que evitar que entrara sin saber nada y tenía que lograr que ella confesara. Y lo hizo, lo confesó todo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin control. Lágrimas de alivio, mezcladas con terror, mezcladas con una gratitud infinita
hacia esa mujer desconocida que había decidido arriesgar su trabajo, tal vez su carrera, para salvar a mi hijo, para darme una oportunidad de luchar. Gracias, susurré, y mi voz se rompió en 1000 pedazos. Gracias, gracias, gracias. Ella apretó mis manos con fuerza. No me agradezca todavía. Esto apenas comienza. Ahora tenemos que actuar rápido e inteligentemente. El doctor Saldaña ya está analizando la bolsa de suero de su hijo. Si encuentra evidencia de manipulación, llamaremos a la policía inmediatamente. Pero necesitamos más. Necesitamos encontrar las pastillas que ella está usando. Necesitamos evidencia física. ¿Dónde las guardaría?, pregunté, tratando de pensar con claridad a pesar del caos en mi cabeza. Probablemente en su bolsa o en el coche, respondió Leticia. Mujeres como ella son arrogantes. Se sienten intocables. No creen que alguien pueda descubrirlas. Leticia se puso de pie y me ayudó a levantarme. Mis piernas seguían temblando, pero me sostenían. Escúcheme bien, dijo, mirándome directo a los ojos con una intensidad que me hizo sentir que todo era posible, que podíamos ganar esto. Usted va a salir de aquí y va a actuar como si no supiera nada. Va a ir al cuarto de su hijo. Va a abrazar a esa mujer si es necesario. Va a llorar. Va a hacer el papel de la madre desesperada, que es lo que ella espera ver. Mientras tanto, continuó, yo voy a hablar con seguridad del hospital. Les pediré que revisen las cámaras del pasillo. Voy a documentar cada vez que ella entre a ese cuarto sola. Y voy a asegurarme de que no vuelva a acercarse a esa bolsa de suero. Asentí, tratando de absorber todas las instrucciones. Actuar. Fingir. Convertirme en lo que ella esperaba. Una vieja tonta y desesperada. Podía hacerlo. Lo había hecho durante años sin siquiera darme cuenta. Una cosa más, añadió Leticia en voz baja. No le diga nada a su hijo todavía. Si despierta, si puede hablar, no le diga lo que sabe. Puede que no le crea. Puede pensar que exagera, que está celosa, que está inventando cosas. Los hombres enamorados son ciegos. Y ella ha tenido 7 años para envenenarlo, no solo con pastillas, sino también con mentiras sobre usted. Esas palabras dolieron más de lo que esperaba, porque sabía que eran verdad. Roberto había cambiado conmigo en los últimos años. Se había vuelto distante, cortante, molesto por mi presencia. ¿Cuántas veces había cancelado la comida conmigo? ¿Cuántas veces había olvidado mi cumpleaños? ¿Cuántas veces me había dicho que estaba demasiado ocupado para visitarme? Y yo siempre pensé que era por el trabajo, que era estrés, que era parte de crecer y formar tu propia familia. Jamás imaginé que era ella susurrándole veneno al oído cada noche. Ella hizo que él creyera que su enfermedad es culpa suya por trabajar demasiado, continuó Leticia. Ha construido esa narrativa perfectamente. Si usted llega ahora acusándola de asesinato, él la va a defender, y perderemos la única oportunidad de salvarlo. Tenía razón. Todo en mí quería correr a ese cuarto y gritarle la verdad a mi hijo, sacudirlo hasta que despertara y viera a la víbora que tenía a su lado. Pero no podía. Tenía que ser inteligente. Tenía que jugar el juego. Al menos por ahora. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano. Alicé mi abrigo. Tomé una última respiración profunda. Está bien, dije, y mi voz sonó más firme de lo que yo me sentía. Voy a hacerlo. Voy a fingir. Pero prométeme algo. Prométeme que no la dejaremos ganar. Prométeme que mi hijo va a vivir. Prométeme que esa mujer va a pagar por cada gota de veneno que le dio, por cada mentira que dijo, por cada segundo de sufrimiento que le causó. Leticia me miró con una determinación feroz que me recordó por qué había confiado en ella desde el primer momento. Se lo prometo. Esa mujer no solo va a perder todo lo que planeaba robar, va a pasar el resto de su vida en la cárcel. Yo misma me encargaré de eso. Abrió la puerta con cuidado, asomándose primero para asegurarse de que el pasillo estuviera despejado. Me hizo un pequeño gesto con la cabeza, casi imperceptible, y salí de ese cuarto que había sido mi refugio y mi infierno durante los últimos minutos. El pasillo estaba más lleno ahora, más enfermeras, más doctores, más familias esperando noticias de sus seres queridos, todos atrapados en sus propias tragedias, sin saber que un drama que superaba cualquier telenovela estaba ocurriendo a unos cuantos pasos. Me acerqué a la puerta 312 con pasos que no parecían míos.
Era como si flotara, como si mi cuerpo se moviera por instinto, mientras mi mente seguía atrapada en esa conversación horrible que había escuchado. Mi mano tocó el metal frío de la puerta. Tomé aire una vez más y entré. El cuarto era más grande de lo que imaginaba. Había máquinas por todas partes, monitores emitiendo pitidos suaves, bolsas de suero colgando como lágrimas congeladas, y en el centro de todo, en esa cama blanca, estaba mi hijo, mi Roberto. Se veía tan pequeño ahí, tan frágil, conectado a 1000 cables y tubos. Su piel tenía un tono grisáceo que me aterrorizó. Sus labios estaban secos. Tenía ojeras profundas que nunca le había visto antes. Ese no era el hombre fuerte que había cargado mis bolsas del mandado hacía apenas 2 meses. Ese no era el niño que había aprendido a andar en bicicleta en el parque, gritando, «¡Mira, mamá!», sin manos, mientras yo corría detrás de él, aterrada de que se cayera. Ese era alguien consumido, alguien destruido desde dentro. Y junto a su cama, sosteniéndole la mano con una delicadeza que ahora sabía que era puro teatro, estaba ella. Scarlett lucía impecable como siempre, su cabello castaño perfectamente peinado, su maquillaje discreto pero elegante, su vestido, color crema que probablemente costaba más que mi renta, sus ojos verdes, que yo antes había encontrado hermosos, y ahora veía como los ojos de una serpiente. Cuando me vio entrar, su expresión cambió de inmediato. Los ojos se le llenaron de lágrimas, la boca le tembló, se llevó la mano al pecho como si detuviera un sollozo. «Luciana», dijo con voz quebrada, y hasta se levantó para abrazarme. Me obligué a aceptar ese abrazo, a poner mis brazos alrededor de ella, a sentir su cuerpo cálido contra el mío, y a no pensar en que ese mismo cuerpo había planeado fríamente la muerte de mi hijo. Su perfume caro inundó mis sentidos, olor a flores y a mentiras. «Gracias por venir», susurró contra mi hombro. «Sé que tuvo que tomar 2 camiones. Sé que es lejos para usted, pero necesitaba que estuviera aquí. Roberto la necesita». Mentirosa, maldita mentirosa. Ella no me necesitaba aquí. Me había llamado solo para mantener apariencias, para que nadie sospechara cuando él muriera que ella había mantenido a su suegra lejos. Me separé de ella con suavidad, limpiando mis lágrimas auténticas, aunque ella creyera que eran por las razones equivocadas. «¿Qué pasó?», pregunté, y mi voz sonó exactamente como debía, aterrada, confundida, desesperada. Scarlett suspiró dramáticamente y volvió a sentarse junto a la cama, retomando su papel de esposa devota. Estaba en la oficina. Según sus compañeros, de repente se puso muy pálido. Empezó a sudar. Se quejó de dolor en el pecho y que no podía respirar bien. Pensaron que era un infarto. Llamaron a la ambulancia de inmediato. Ella hizo una pausa, limpiándose una lágrima que seguramente era tan falsa como todo en ella. «Los doctores dicen que su corazón está muy débil, que ha estado bajo mucho estrés, que no se ha cuidado», continuó Scarlett. «Yo le he dicho 1000 veces que bajara el ritmo, que el dinero no vale más que la salud. Pero ya sabe cómo es, terco como una mula, igualito que cuando era niño, supongo». Ese comentario era un anzuelo. Estaba tratando de conectar conmigo, de hacerme sentir que éramos un equipo, que las dos amábamos a este hombre y queríamos lo mejor para él. ¡Qué actriz tan perfecta! ¡Qué monstruo tan convincente! «¿Qué dicen los doctores realmente?», pregunté, acercándome más a la cama y tomando la otra mano de Roberto. Estaba fría, demasiado fría. Sus dedos no respondían a mi toque. «¿Qué debemos esperar?». «Que las próximas 48 horas son críticas», respondió ella. «Que si despierta y no hay daño cerebral, podrá recuperarse con tiempo y tratamiento. Si despierta». Otra vez esas palabras, pero esta vez, saliendo de su boca, envueltas en una tristeza fingida que me revolvió el estómago. «Pero también dijeron», continuó ella, bajando la voz, como si me confiara un secreto, «que existe la posibilidad de que no despierte, o de que despierte, pero no sea el mismo. Daño cognitivo, le llaman. Que tal vez ya no pueda trabajar, que quizás necesite cuidados permanentes». Me estaba preparando. Estaba preparando el terreno para cuando él muriera, para que yo ya tuviera en la cabeza que era posible, que era algo que los doctores habían advertido, para que, cuando sucediera, nadie cuestionara nada. Me mordí los labios con tanta fuerza
que sentía el sabor metálico de la sangre, pero no podía explotar. No podía revelar lo que sabía. Tenía que seguir actuando. No puede ser, susurré, dejando que mi voz se quebrara de verdad. Es tan joven. Tiene toda una vida por delante. Tantas cosas por hacer. Scarlett asintió solemnemente, limpiando otra lágrima inexistente. Lo sé. Por eso he estado rezando sin parar. Por eso pedí al padre Tomás que viniera mañana a darle una bendición. Por si acaso, por si acaso, por si acaso moría como ella lo había planeado. Por si acaso el veneno terminaba de hacer su trabajo. Por si acaso nadie se daba cuenta a tiempo. Pero alguien sí se dio cuenta. Leticia se dio cuenta. Y ahora yo también lo sabía. Y no íbamos a permitir que eso sucediera. ¿Puedo quedarme un momento a solas con él?, pregunté, deseando que dijera que sí. Necesitaba alejarme de su presencia tóxica. Necesitaba respirar sin que su perfume me invadiera. Scarlett dudó. Vi una sombra de desconfianza cruzar su rostro por una fracción de segundo antes de que volviera a ponerse la máscara de nuera comprensiva. Claro. Iré a buscar un café. ¿Quiere algo? ¿Un té caliente, quizá? Negué con la cabeza. Solo quiero hablar con mi hijo. Asintió y salió de la habitación con pasos elegantes, cerrando la puerta con suavidad. En cuanto se fue, me desplomé sobre la cama, abrazando a Roberto con todo el cuidado del mundo para no desconectar ningún cable. Perdóname, susurré contra su cabello, que olía a hospital y enfermedad. Perdóname por no darme cuenta antes. Perdóname por no protegerte. Pero te juro por todo lo que amo que no voy a dejar que ella gane. Voy a sacarte de esta, mi vida. Voy a salvarte, aunque sea lo último que haga en esta vida. Besé su frente con infinita ternura, sintiendo su piel fría y sudorosa bajo mis labios. Sus párpados temblaron ligeramente, como si en algún lugar de su inconsciencia pudiera escucharme, como si una parte de él supiera que su madre estaba ahí, luchando por él, como siempre lo había hecho. Me sequé las lágrimas y me incorporé justo cuando la puerta se abrió de nuevo. Pero no era Scarlett. Era Leticia, empujando un carrito de medicamentos. Me hizo un gesto casi imperceptible. Había noticias. Señora Luciana, dijo con voz profesional, interpretando perfectamente su papel. ¿Puede acompañarme un momento? El doctor Saldaña quiere hablar con usted sobre el estado de su hijo. Solo serán unos minutos. Asentí y la seguí por el pasillo hasta un pequeño consultorio vacío. Apenas cerró la puerta, su expresión cambió por completo. Ya no era la enfermera amable y profesional. Era una guerrera con información crucial. Lo encontramos, dijo sin rodeos. El doctor Saldaña analizó la bolsa de suero y encontró rastros de warfarina. Es un anticoagulante muy potente. En dosis controladas se usa médicamente. Pero en las cantidades que encontramos, está diseñado para causar hemorragias internas. El cuarto dio vueltas a mi alrededor. Warfarina, anticoagulante, hemorragia interna. Mi hijo estaba desangrándose por dentro, lentamente, y nadie lo había visto hasta ahora. Esa sustancia no está prescrita para él, continuó Leticia con voz tensa. Alguien la agregó al suero después de que fue preparado. Y hay más. Revisamos las cámaras de seguridad de las últimas 24 horas. Hay 3 momentos en los que Scarlett entra sola al cuarto cuando no hay ninguna enfermera cerca. En 2 de esos momentos se le ve claramente manipulando la bolsa de suero. Tenemos evidencia visual, concluyó. Mi corazón latía tan fuerte que lo escuchaba en mis oídos. Ya teníamos pruebas reales. No solo la grabación de audio, sino evidencia física y video. ¿Ya llamaron a la policía?, pregunté con un hilo de voz. Leticia negó con la cabeza. El doctor Saldaña ya está haciendo eso, dijo Leticia. Pero hay un problema. Scarlett tiene derechos legales como esposa. Si sospecha algo, puede irse antes de que llegue la policía. Puede destruir evidencia. Puede llamar a su abogado y preparar una defensa. Tenemos que mantenerla aquí sin que sospeche nada hasta que lleguen los oficiales. ¿Cuánto falta?, pregunté. 20 minutos. Media hora como máximo. La estación más cercana está a 10 minutos, pero tienen que preparar la orden y venir con detectives especializados. Usted tiene que regresar ahí y actuar como si no hubiera pasado nada. Manténgala ocupada. Hágala hablar. Haga lo que sea necesario. 20 minutos. Media hora. Una eternidad cuando tienes que actuar frente a alguien que planeó matar a tu hijo. Pero podía hacerlo.
Tenía que hacerlo. Hay algo más, dijo Leticia, sacando su celular otra vez. Mientras revisábamos las cámaras, encontramos esto. Es de hace 3 días. Me mostró un video, en blanco y negro. Era Scarlett en el estacionamiento del hospital, hablando por teléfono. No había audio, pero su lenguaje corporal lo decía todo. Estaba relajada, casi feliz. Estaba sonriendo. Incluso se rió en un momento. Una mujer cuyo esposo está gravemente enfermo no se ríe así en el estacionamiento del hospital, dijo Leticia con asco. Pedimos al departamento técnico que intentara leer sus labios o recuperar el audio ambiental, pero es difícil. Sin embargo, hay un momento en el que ella mira directamente hacia una cámara cercana, sin saber que está ahí, y se le lee perfectamente lo que dice. Pausó el video y acercó la imagen. Scarlett decía algo, y aunque no había sonido, era perfectamente claro en sus labios. Muy pronto seré libre. Muy pronto seré libre. 3 palabras que confirmaban todo. 3 palabras que sellaban su destino. 3 palabras que demostraban que no era amor preocupado, sino cálculo frío. Esto también se entregará a la policía, dijo Leticia, guardando el celular. ¿Es más munición? Más evidencia de que todo esto fue premeditado, planeado y ejecutado con plena conciencia de lo que estaba haciendo. Asentí, sintiendo que algo dentro de mí se endurecía. Ya no era solo la madre desesperada, ya no era la vieja ingenua que habían manipulado durante años. Era alguien nuevo, alguien fuerte, alguien dispuesta a hacer lo que fuera necesario para proteger a su hijo. Voy a regresar, dije con una firmeza que me sorprendió. Voy a mantenerla ahí. Y cuando llegue la policía, quiero estar presente. Quiero ver su cara cuando se dé cuenta de que perdió, que toda su actuación fue inútil, que la vieja estúpida no era tan estúpida después de todo. Leticia sonrió por primera vez desde que todo esto comenzó. Es más fuerte de lo que cree. Luciana. Su hijo tiene mucha suerte de tenerla. Sus palabras me llenaron con algo que no había sentido en mucho tiempo. Orgullo, propósito, fuerza. Volví a la habitación con pasos medidos, controlando mi respiración, preparando mi actuación final. Scarlett ya había regresado. Seguía sentada en la misma posición, sosteniendo la mano de Roberto, mirándolo con esa falsa expresión de preocupación que ahora podía ver claramente como lo que era, un disfraz. ¿Todo bien?, preguntó ella cuando entré. ¿Qué quería el doctor? Solo revisar unos papeles, mentí con una facilidad sorprendente. Cosas administrativas, nada importante. Me senté en la silla del otro lado de la cama y la miré directamente. Ahora sí. Era momento del papel más importante de mi vida. Scarlett, necesito decirte algo. Ella levantó la mirada, cautelosa. ¿Qué pasa? He sido injusta contigo. Las palabras salieron de mi boca como veneno dulce. Todos estos años he sido fría, distante. Sé que lo sentiste. Sé que intentaste acercarte a mí y que yo te rechacé una y otra vez. Vi sus ojos abrirse con sorpresa genuina. No era lo que esperaba. Eso no es cierto, empezó a decir. Sí lo es. La interrumpí con suavidad. Y quiero pedirte perdón, porque ahora que veo a mi hijo así, me doy cuenta de que la vida es demasiado corta para rencores tontos, demasiado corta para orgullos absurdos. Me incliné hacia adelante y tomé su mano libre entre las mías. Se tensó un poco, pero no se apartó. Tú eres la mujer que mi hijo eligió, la mujer que lo hace feliz. Y yo debí celebrarlo en lugar de sentir celos, porque eso era, ¿sabes? Celos. Miedo de perderlo. Miedo de ya no ser la mujer más importante en su vida. Cada palabra era una mentira perfecta. Cada frase, un anzuelo, y ella estaba mordiendo. Lo veía en cómo sus ojos se suavizaban, en cómo su postura se relajaba. Luciana, Déjame terminar, por favor, dije, apretándole la mano. Si Roberto sobrevive a esto, ¿y va a sobrevivir? Quiero empezar de nuevo contigo. Quiero ser la suegra que mereces, la abuela que tus futuros hijos necesitarán, porque van a tener hijos, ¿verdad? Habían hablado de eso. Vi algo parpadear en sus ojos. Incomodidad, culpa tal vez. O simplemente fastidio por tener que seguir actuando cuando ella ya creía haber ganado. Sí, respondió al fin.
Lo habíamos hablado cuando el negocio estuviera más estable, cuando tuviéramos más ahorros, más mentiras, más actuación. Nunca habían existido planes de tener hijos, solo planes de viudez temprana y riqueza fácil. Bueno, continué. Cuando él salga de aquí, voy a ayudarte. Tengo unos ahorros guardados. No es mucho, pero es algo. Quizá pueda ayudarte con el enganche de una casa más grande, una con patio para los niños. Sería mi regalo para ti, para la familia que vas a formar. Vi cómo sus ojos brillaron por un segundo. Avaricia pura, dura, incluso ahora, incluso en medio de su plan maestro. La idea de más dinero la excitó. No tienes que hacer eso, Luciana dijo suavemente. Pero sus ojos decían lo contrario. Sus ojos gritaban: dame más, dame todo, quiero hacerlo. Es lo menos que puedo hacer después de tantos años de distancia. Además, no tengo a nadie más. Cuando yo muera, todo lo que tengo será de Roberto. Y por lo tanto, tuyo también. Mejor disfrutarlo juntas mientras estoy viva. Ahora me estaba vendiendo por completo. Me estaba pintando como la anciana tonta, con dinero que ella siempre creyó que yo era. Y funcionó. Vi cómo se relajaba cada vez más, cómo la tensión se desvanecía de sus hombros. Creía que por fin me había roto, que finalmente había ganado mi confianza. Eres tan generosa, dijo, e incluso apretó mi mano con lo que supongo pretendía ser cariño. Roberto tiene mucha suerte de tenerte como madre. Tuve que morderme la lengua, para no escupirle la verdad en ese mismo instante. Seguimos hablando de trivialidades, recuerdos inventados, planes futuros que jamás existirían. Yo interpretaba mi papel de suegra arrepentida, y ella el suyo de nuera comprensiva. Dos actrices en un escenario pequeño, esperando a que cayera el telón. Miré el reloj discretamente. Habían pasado 15 minutos. 5 más. Solo 5 minutos más y llegaría la policía. 5 minutos más y todo este teatro terminaría. ¿Sabes qué me gustaría?, dije de pronto, como si la idea se me hubiera ocurrido justo ahí. Me gustaría que cuando Roberto despierte, lo primero que vea sea a las dos mujeres más importantes de su vida tomadas de la mano, unidas por él. Scarlett sonrió, y era una sonrisa tan dulce, tan falsa, tan perfectamente ensayada. Me encantaría, Luciana. Me encantaría. Pero algo cambió en su expresión. Una sombra cruzó su cara, se puso rígida y soltó mi mano. ¿Qué es ese ruido?, preguntó, girando la cabeza hacia la puerta. Yo también lo escuché entonces. Voces en el pasillo, muchas voces, pasos rápidos, el sonido inconfundible de actividad urgente. Y entonces la puerta se abrió de golpe. Entraron 4 personas, 2 policías uniformados, una mujer con traje que claramente era una detective, y detrás de ellos, Leticia y el doctor Saldaña. Scarlett se levantó de un salto, con los ojos muy abiertos. «¿Qué está pasando?», preguntó, y por primera vez desde que la conocía, su voz sonó realmente asustada. La detective dio un paso al frente, mostrando su placa. «Scarlett Fernández de Salazar. Soy la detective Audrey Ruiz. Necesito que nos acompañe para responder algunas preguntas sobre el estado de su esposo». «¿Preguntas? ¿Qué tipo de preguntas?». «Mi esposo está enfermo. Tuvo un colapso». «¿Qué tiene que ver eso con la policía?». Su voz subió de tono, volviéndose aguda, desesperada. La máscara empezaba a resquebrajarse. «Hemos encontrado evidencia de que el señor Roberto Salazar ha sido víctima de envenenamiento intencional y sostenido», dijo la detective Ruiz. «El análisis toxicológico muestra niveles peligrosos de warfarina en su sistema, una sustancia que no estaba prescrita para él y que fue añadida deliberadamente a su tratamiento en el hospital». El silencio que siguió fue ensordecedor. Scarlett se quedó completamente inmóvil, con la boca entreabierta y los ojos saltando de la detective a los oficiales, luego a Leticia, calculando, buscando una salida. «Eso es ridículo», dijo al fin, y su voz ahora era puro hielo. La dulzura había desaparecido. «Es un error médico. Alguien mezcló mal los medicamentos. Eso pasa todo el tiempo en los hospitales». «No es un error», intervino el doctor Saldaña, dando un paso adelante. «Tenemos grabaciones de las cámaras de seguridad donde se le ve manipulando la bolsa de suero de su esposo en 3 ocasiones diferentes.
tenemos evidencia física de la sustancia encontrada, y tenemos esto. Leticia sacó su celular y reprodujo la grabación. La voz de Scarlett llenó la habitación, tan clara como el agua. Le he estado dando las pastillas trituradas en su jugo de naranja en las mañanas. Los doctores creen que es estrés. Aquí en el hospital es más fácil. En 2 o 3 días más, todo habrá terminado. Vi cómo el color desaparecía completamente de su rostro, cómo sus piernas temblaban mientras buscaba desesperadamente algo que decir, alguna excusa, alguna mentira que pudiera salvarla, pero no había nada. La habían atrapado por completo. Esa grabación está sacada de contexto, intentó decir, pero su voz ya no tenía convicción. Yo nunca... Eso no es lo que parece. También tenemos su conversación con su abogado, Marco Delgado, quien, por cierto, está siendo interrogado en este momento, continuó la detective Audrey, con voz firme y profesional. Tenemos documentos que muestran intentos de transferencia fraudulenta de propiedades. También tenemos tu historial de búsquedas en Internet sobre venenos indetectables y síntomas de envenenamiento, continuó la detective Audrey. Tenemos suficiente evidencia para acusarte de intento de homicidio premeditado y fraude. Scarlett me miró entonces. Esos ojos verdes, alguna vez tan hermosos, ahora estaban llenos de odio puro. Fuiste tú, escupió como una serpiente. Tú hiciste esto, vieja metiche, vieja bruja. No pudiste quedarte callada y dejar que las cosas siguieran su curso. Tenías que meter tu maldita nariz donde no te llaman. Me levanté lentamente, caminando hacia ella con una calma que ni yo sabía que tenía. Me paré frente a ella, mirándola directamente a los ojos. Soy su madre, dije en voz baja, pero llena de poder. Y una madre siempre protege a sus hijos. Siempre. Pensaste que podías engañarme. Pensaste que yo era una vieja estúpida con dinero. Pensaste que podías robarme todo, matar a mi hijo y salirte con la tuya. Pero te equivocaste gravemente. Scarlett Fernández, dijo uno de los oficiales, sacando las esposas, queda arrestada por intento de homicidio en primer grado. Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga podrá y será usado en su contra en un tribunal. Tiene derecho a un abogado. Si no puede pagar uno, el Estado le asignará uno. El sonido metálico de las esposas, cerrándose contra sus muñecas, resonó por todo el cuarto. Ella forcejeó al principio, gritando que era un error, que la estaban acusando injustamente, que su abogado los demandaría a todos. Pero los oficiales eran profesionales. La sujetaron con firmeza y comenzaron a sacarla del cuarto. Justo antes de cruzar la puerta, se giró y me miró una última vez. ¿Crees que ganaste? Escupió veneno con cada palabra. Pero él nunca te va a creer. Cuando despierte, le voy a decir que inventaste todo, que estás celosa, que estás loca, y él me va a creer. Siempre me cree. Sonreí, no de alegría, sino con la satisfacción de quien sabe que tiene la última carta. Ya no importa lo que él crea, respondí. La justicia no depende de su opinión. Depende de la evidencia. Y la evidencia te condena. Se la llevaron, gritando, insultando, su voz rebotando por el pasillo hasta desaparecer en la distancia. Me quedé allí temblando de pies a cabeza, sintiendo cómo toda la adrenalina que me había mantenido en pie la última hora por fin me abandonaba. Mis piernas cedieron y Leticia corrió a sostenerme, ayudándome a sentarme antes de caer. Ya terminó, susurró, abrazándome. Ya terminó. Lo hiciste increíble. Salvaste a tu hijo. Pero yo no podía celebrar, porque Roberto seguía inconsciente en esa cama. Roberto seguía lleno de veneno. Roberto seguía luchando por su vida. Doctor, dije con voz temblorosa, mirando al doctor Saldaña. Mi hijo, ¿va a estar bien? ¿Pudieron? Iniciamos el tratamiento de desintoxicación en cuanto confirmamos la warfarina, explicó él con voz tranquilizadora. Altas dosis de vitamina K para contrarrestar el anticoagulante. Transfusiones de plasma fresco. Su cuerpo es joven y fuerte. Tiene muy buenas probabilidades de una recuperación completa. Muy buenas probabilidades. No era una garantía, pero era esperanza. Y la esperanza era más de lo que había tenido 2 horas atrás. Me acerqué a la cama de mi hijo y le tomé la mano otra vez, apretándola con fuerza. Lucha, mi amor, susurré. Lucha por tu vida. Tu mamá ya hizo su parte. Ahora te toca a ti.
Los siguientes 2 días fueron los más largos de mi vida. No salí del hospital. No podía. Leticia consiguió un permiso especial para que pudiera quedarme las 24 horas en el cuarto de Roberto. Me llevó café, sándwiches que casi no probé, cobijas cuando tiritaba de frío en la madrugada. Se había convertido en más que una enfermera. Era mi ángel guardián, mi salvadora, la hermana que nunca tuve. El doctor Saldaña venía cada varias horas a revisar los signos vitales de Roberto, a ajustar medicamentos, a explicarme pacientemente cada pequeño cambio. Sus niveles están mejorando, me decía, mostrándome gráficas que casi no entendía, pero que sonaban como música celestial. El tratamiento está funcionando. Su cuerpo está respondiendo. Es solo cuestión de tiempo. Tiempo. Esa palabra se convirtió en mi religión. Cada minuto que pasaba era un minuto más lejos del veneno. Cada hora era una victoria pequeña contra la muerte que Scarlett había planeado tan fríamente. Me sentaba junto a su cama y le hablaba. Le contaba historias de cuando era niño, cuando se perdió en el supermercado y lo encontré llorando en el pasillo de los cereales, su primer día de clases, cuando se aferró a mi pierna sin querer soltarme, todas las navidades, los cumpleaños, los pequeños momentos que construyen una vida. Tienes que despertar, le repetía, una y otra vez. Tienes que despertar porque aún hay mucho por vivir, mucho que no has hecho. No puedes irte así, no puedes dejarme así. A veces sus párpados temblaban, a veces sus dedos se movían ligeramente, y yo me aferraba a esos signos como una náufraga a un pedazo de madera. La detective Audrey vino a verme al segundo día. Me trajo un café de verdad, no el aguado de la máquina del hospital, y se sentó conmigo en ese cuarto silencioso. Quería actualizarla sobre el caso, dijo con voz profesional pero amable. Scarlett está detenida sin derecho a fianza. Los cargos son graves: intento de homicidio, fraude, manipulación de evidencia. Su abogado, Marco Delgado, está cooperando con nosotros a cambio de una reducción de condena. Ha confesado todo el plan. Las transferencias de propiedades que estaban preparando, los documentos falsificados, todo. Asentí, sintiendo una satisfacción oscura que nunca imaginé sentir. ¿Cuánto tiempo va a pasar en prisión?, pregunté. Si la condenamos por todos los cargos, hablamos de entre 25 y 30 años mínimo. Y con la evidencia que tenemos, es casi imposible que salga libre. 25 a 30 años. Una vida entera. Tiempo suficiente para que su belleza se marchite entre rejas. Tiempo suficiente para pagar por cada gota de veneno que le dio a mi hijo. Hay algo más que debes saber, continuó Audrey, sacando una carpeta de su portafolio. Investigamos su pasado. Scarlett no es su nombre real. Su nombre verdadero es Karen Fields. Tiene antecedentes en 2 estados por fraudes y estafas. Se casa con hombres con dinero, los manipula para obtener sus bienes y luego desaparece. Su hijo no fue su primera víctima, fue el cuarto. Sentí como si me golpearan el estómago. Cuarto. Roberto fue su cuarta víctima. ¿Y los otros? No pude terminar la pregunta. Audrey negó con la cabeza. Los otros 3 sobrevivieron, explicó Audrey, pero lo perdieron todo. Casas, negocios, ahorros. Uno de ellos intentó denunciarla, pero ella había sido tan cuidadosa con los papeles que no pudieron comprobar nada. Se declaró en bancarrota y huyó a otro estado. Ella cambió de nombre, cambió de apariencia y empezó de nuevo con tu hijo. Pero esta vez cometió un error, continuó la detective. Fue demasiado ambiciosa, demasiado impaciente, y gracias a eso la atrapamos. Me mostró fotos. Scarlett con otro color de cabello, Scarlett con otro estilo, pero los mismos ojos fríos, la misma sonrisa calculadora. Estos hombres quieren testificar, dijo Audrey. Quieren contar sus historias. Van a ayudar a construir un patrón de conducta que hará imposible que ella alegue que todo fue un malentendido o un error. Ella es una depredadora profesional y finalmente va a pagar por todo. Miré a mi hijo dormido en esa cama y sentí una oleada de gratitud mezclada con rabia. Gratitud porque lo había salvado a tiempo. Rabia porque estuve tan cerca de perderlo, tan cerca de que ella ganara. Gracias, le dije a Audrey. Gracias por tomar esto en serio, por investigar, por no dejar que se saliera con la suya. Ella apretó mi mano. Es mi trabajo. Pero más que eso,
Es mi deber. Mujeres como ella no pueden seguir destruyendo vidas. Tu valentía al actuar rápido, al confiar en Leticia, al mantener la calma, eso es lo que realmente salvó a tu hijo. Eres una heroína, Luciana. Heroína. No me sentía una heroína, me sentía una madre exhausta que había hecho lo único que sabía hacer, proteger a su hijo. Eso era todo. El tercer día, justo cuando el sol comenzó a entrar por la ventana del cuarto, llenándolo de una luz dorada y tibia, sucedió. Los dedos de Roberto se movieron. No fue un temblor inconsciente, fue un movimiento deliberado. Apretó mi mano. Grité por las enfermeras sin soltarlo. Leticia llegó corriendo, seguida de otra enfermera, y luego del doctor Saldaña. «Está despertando», dijo el doctor, revisando sus ojos con una linterna pequeña. «Roberto, si puedes oírme, aprieta la mano de tu mamá otra vez». Y lo hizo, esta vez más fuerte. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin control. «Mi amor», susurré una y otra vez. «Estás aquí, estás vivo, estás bien». Sus párpados comenzaron a moverse lentamente, como si pesaran toneladas. Se abrieron. Sus ojos, esos ojos cafés, que había visto desde el día en que nació, me miraron primero con confusión, perdidos, y luego se enfocaron. Me reconoció. «Mamá», susurró con una voz ronca, apenas audible. Esa sola palabra rompió todas las barreras que había construido. Me derrumbé sobre la cama, llorando contra su pecho, sintiendo cómo su mano débil se levantaba para tocar mi cabello. «Aquí estoy», dije, entre sollozos. «Aquí estoy, mi amor. Estás a salvo. Todo va a estar bien». El doctor Saldaña nos dio unos minutos antes de empezar los exámenes. Revisó sus reflejos, su visión, sus capacidades cognitivas. Le hizo preguntas simples. Nombre, fecha de nacimiento, dónde vivía. Roberto respondió todo correctamente, aunque lentamente, buscando las palabras. «No hay daño cerebral aparente», anunció finalmente el doctor con una sonrisa. «Es un milagro considerando la cantidad de toxinas en su sistema. Pero es joven, fuerte, y el tratamiento llegó justo a tiempo. Justo a tiempo. Gracias a Leticia, gracias a esa enfermera extraordinaria que confió en su instinto, que vio lo que nadie más vio». Roberto miró alrededor, confundido. «¿Qué pasó?», preguntó. «¿Por qué estoy aquí? Lo último que recuerdo es estar en la oficina y sentirme mal. Y después, nada». Me senté en la silla junto a su cama, tomándolo de la mano. Este era el momento que había temido. El momento de decirle la verdad sobre la mujer con la que se casó, la mujer que durmió a su lado 7 años planeando su muerte. «Roberto, hay algo que necesitas saber», comencé con voz suave pero firme. «Algo terrible, pero necesito que me escuches hasta el final. ¿Puedes hacerlo?». Él asintió, aunque pude ver el miedo creciendo en sus ojos. Miedo de lo que estaba por oír. Miedo de una verdad que quizá ya sospechaba, muy en el fondo. Le conté todo. Desde el momento en que corrí al hospital hasta que Leticia me escondió. La conversación que escuché entre Scarlett y el abogado. El veneno en su jugo de naranja. La warfarina en su suero. Los 7 años de mentiras. Las otras 3 víctimas. El plan para quedarse con todo y dejarlo morir como si fuera un simple accidente. Vi su rostro pasar por todas las emociones posibles. Primero incredulidad, luego negación, rabia, dolor. Y finalmente, una tristeza tan profunda que me rompió el alma. «No puede ser», susurró cuando terminé. «Scarlett, no, ella me ama. Siempre estuvo ahí para mí. Me cuidaba cuando estaba cansado. Me preparaba el jugo todas las mañanas». Se detuvo. Escuchó sus propias palabras. El jugo todas las mañanas, exactamente como había confesado Scarlett en la grabación. «¿Quieres escuchar la grabación?», pregunté suavemente. La enfermera Leticia grabó todo. Toda su confesión. Él negó con fuerza. No quiero, no puedo». Y lloró. Entonces mi hijo adulto, mi hombre fuerte, lloró como no lo había visto llorar desde que era un niño. Lloró por la traición, por los años perdidos, por el amor que creyó real y nunca existió. Me subí a la cama con cuidado y lo abracé como lo había hecho 1000 veces cuando era pequeño. Cuando se cayó de la bicicleta, cuando un niño lo molestó en la escuela, cuando su primer amor lo rechazó, yo siempre había estado ahí para recoger los pedazos. Y ahí estaba otra vez. «Lo siento», le dije.
aunque yo no era quien debía pedir perdón. Lo siento por todo lo que tuviste que pasar. Lo siento por no darme cuenta antes. Lo siento por haber estado tan ciega. No fue tu culpa, murmuró contra mi hombro. Yo tampoco vi nada. Vivía con ella. Dormía a su lado. Le contaba mis sueños, mis miedos, mis planes, y todo ese tiempo. No terminó la frase. No hacía falta. La amaba, mamá continuó después de un rato. O por lo menos, amaba a la persona que creí que era. ¿Cómo pude ser tan estúpido? ¿Cómo no vi las señales? Porque así operan las personas como ella, le dije en voz suave. Son expertas en manipulación, en hacerte creer exactamente lo que quieren que creas. No fuiste estúpido, fuiste humano. Confiabas. Porque eso es lo que hacen las personas buenas, confían. Nos quedamos así mucho tiempo, madre e hijo, sobrevivientes de una tormenta que casi nos destruye a los dos. Mamá dijo al fin, separándose un poco para mirarme a los ojos. Ella dijo cosas sobre ti, ¿verdad? Todos estos años. Dijo cosas que hicieron que yo me alejara de ti. Asentí despacio. No quería ponerle más peso encima, pero necesitábamos la verdad para sanar. Sí. Supongo que sí, respondí. Tú empezaste a cambiar conmigo hace como 3 años. Más distante, más frío, como si mi presencia te molestara. Cerró los ojos con vergüenza. Ella me decía que eras controladora, que querías separarnos, que hablabas mal de ella a mis espaldas, que le dabas regalos caros solo para hacerla sentir mal, para demostrarle que ella no podía pagar esos lujos. Cada vez que mencionaba visitarte, ella lloraba. Decía que la hacías sentir inferior, que nunca la ibas a aceptar. Y yo le creí. Dios. Fui un idiota, no dije con firmeza. No fuiste un idiota. Amabas a tu esposa y querías protegerla. Eso te hace una buena persona, no un idiota. Ella torció ese amor. Lo usó como un arma contra ti y contra nosotros. Te traté tan mal. Mamá dijo con la voz quebrada. Cancelé comidas. Olvidé tu cumpleaños. Te hice sentir incómoda en mi casa, en la casa que tú compraste con tu dinero. Dios mío, ¿cómo puedes siquiera verme ahora? ¿Cómo puedes estar aquí después de todo lo que te hice? Tomé su cara entre mis 2 manos, obligándolo a mirarme, porque eres mi hijo, porque te amo más que a mi propia vida, porque una madre no abandona, no importa cuánto duela, no importa cuántas veces la rechacen, siempre, siempre estará ahí cuando su hijo la necesite. Lloró otra vez. Y yo lloré con él, por los años perdidos, por las palabras no dichas, por todas las veces que quise llamarlo y no lo hice, porque sabía que le molestaría, por todas las noches que me acosté preguntándome qué había hecho mal, por todo el dolor innecesario que ambos cargamos. La detective Audrey vino más tarde ese día para tomar la declaración de Roberto. Fue difícil. Tuvo que recordar detalles que preferiría olvidar. Las mañanas en que despertó, sintiéndose débil, las veces que Scarlett insistió en que tomara sus vitaminas, que bebiera su jugo especial, las noches en que ella le decía que se veía cansado, que trabajaba demasiado, que necesitaba descansar más. Todo había sido parte del plan. Cada gesto de preocupación había sido en realidad otro paso hacia su muerte. Hay algo que debes saber, dijo Audrey, al terminar de tomar notas. La casa que está a tu nombre, la que tu mamá compró. Scarlett ya había iniciado los trámites de transferencia, pero los detuvimos a tiempo. La propiedad sigue siendo tuya. Roberto me miró con expresión de horror absoluto. Mamá, tu dinero, la herencia de papá, los 180,000 pesos. Estuve a punto de perderlo todo. Pero no lo perdiste, respondí firme. Lo salvamos. Los dos lo salvamos. Y sobre el negocio, continuó Audrey. Los 200,000 pesos que tu madre invirtió, más las ganancias acumuladas, todo está protegido. Scarlett no tenía derechos legales sobre nada de eso, porque aunque las cuentas estaban a tu nombre, nunca la registraste como beneficiaria. Fue un descuido de tu parte, pero ese descuido te salvó de perderlo todo. ¿Un descuido? O quizá, muy en el fondo, Roberto siempre supo que algo no estaba bien, que una parte de él nunca confió del todo en ella. Necesitaremos que testifiques en el juicio, dijo la detective. Sé que es difícil, pero tu testimonio es crucial. Eres la víctima directa. Tu palabra tiene peso. Roberto asintió, aunque pálido. Lo haré. Quiero que pague por todo.
Los días siguientes fueron de recuperación lenta, pero constante. Roberto mejoraba cada día. El color volvía a su rostro. La fuerza regresaba a sus músculos. Los doctores estaban sorprendidos por lo rápido que sanaba, una vez que las toxinas salieron de su cuerpo. Leticia venía a verlo en cada turno. Se habían hecho amigos en ese lazo extraño, que nace entre quienes sobreviven juntos a una tragedia. Te debo la vida, le repetía Roberto siempre. A ti y a mi mamá. Solo hice mi trabajo, respondía ella humilde. Pero todos sabíamos que había hecho mucho más. Había arriesgado su carrera, había confiado en su instinto cuando nadie lo hacía. Había sido valiente cuando lo más fácil habría sido callar. Una semana después de despertar, Roberto finalmente estaba lo bastante fuerte, como para sentarse en una silla junto a la ventana. Miraba la ciudad, que seguía moviéndose sin saber. El drama que había ocurrido en esa habitación. Mamá dijo, sin voltear a verme, cuando salga de aquí, quiero arreglar las cosas, quiero devolverte tu dinero, cada centavo, con intereses. No necesitas. Empecé, pero levantó la mano. Sí, sí necesito. Necesito hacerlo bien. Necesito demostrarte que no soy ese hombre, que te ignoró durante 3 años, que no soy ese hijo que olvidó de dónde viene. Necesito demostrármelo a mí mismo también. Me ayudarás a encontrarme de nuevo, ¿verdad? Me senté en la silla junto a él y tomé su mano. Siempre, mi amor, siempre. El juicio fue 6 meses después. 6 meses en los que nuestra relación se reconstruyó desde los cimientos, más fuerte que antes, más honesta que nunca. Entramos juntas al juzgado del Brazo. Él con un traje gris que lo hacía ver como el hombre exitoso que era. Yo con un vestido verde olivo que había comprado especialmente para la ocasión. No por vanidad, sino porque quería verme fuerte. Quería que ella viera que no había logrado destruirme. Scarlett estaba sentada en la mesa de la defensa. Se veía diferente. Su pelo había perdido el brillo. Su piel estaba pálida bajo las luces artificiales de la sala, pero sus ojos seguían siendo los mismos. Fríos, calculadores. Cuando nos vio entrar, algo oscuro cruzó su rostro. Odio puro. Ya no había máscaras. Ya no había actuación. Esa era la verdadera Karen Fields, la depredadora escondida detrás del falso nombre de Scarlett. El fiscal presentó las pruebas metódicamente. Las grabaciones donde ella confesaba todo, los videos de seguridad donde se le veía manipulando la bolsa del suero, los análisis toxicológicos, las declaraciones de los otros 3 hombres a quienes había estafado antes. Cada pieza de evidencia era otro clavo en su ataúd legal. Leticia testificó sobre cómo notó los síntomas, sus sospechas, la investigación que llevó a cabo, arriesgando su empleo. El doctor Saldaña explicó con precisión médica cómo la warfarina había estado destruyendo el cuerpo de Roberto desde adentro, cómo, sin intervención, habría muerto en cuestión de días. La detective Audrey presentó todas las pruebas del fraude, los documentos falsificados, el historial criminal de Karen bajo sus múltiples identidades. Fue devastador. Uno por uno los pilares de su defensa se derrumbaron. Su abogado intentó argumentar que las grabaciones habían sido obtenidas ilegalmente, que los testimonios eran circunstanciales, que todo podía explicarse como una serie de trágicos malentendidos. Pero nadie le creyó. Las pruebas eran demasiado sólidas, demasiado claras, demasiado condenatorias, y entonces me llamaron al estrado. Me senté en esa silla de madera dura, mirando al jurado, al juez, a toda la sala llena de desconocidos que habían ido a presenciar este drama. Señora Luciana, comenzó el fiscal, ¿puede contarnos con sus propias palabras lo que escuchó aquel día en el hospital? Y se lo conté, todo, desde mi desesperación corriendo por ese pasillo, hasta el momento en que Leticia me escondió. Cada palabra envenenada que había salido de la boca de esa mujer, hasta el instante en que entendí que mi hijo estaba siendo asesinado lentamente. Mi voz se quebró varias veces. Las lágrimas rodaron sin control, pero seguí hablando, porque mi hijo merecía ser escuchado, porque las otras víctimas merecían justicia, porque ninguna otra madre debía vivir ese infierno. ¿Y cómo se sintió al escuchar que su hijo estaba siendo envenenado?, preguntó el fiscal. La miré directamente a ella cuando respondí. Sentí que el mundo se acababa, pero también sentí rabia. Una rabia que no sabía que existía dentro de mí. Rabia de que alguien pudiera ser tan malvada, tan fría,
rabia por haber confiado en ella, por haberla recibido en mi familia, por haber creído que amaba a mi hijo cuando todo el tiempo solo veía números, dinero, propiedades, poder. ¿Desea decir algo más?, preguntó el fiscal. Sí, dije con firmeza. Quiero que el jurado sepa que esta mujer no es víctima de un malentendido. Es una depredadora profesional. Ha destruido vidas a propósito. Y si no la detienen aquí, lo seguirá haciendo. La próxima víctima podría ser otra persona, el hijo de otra madre. Y quizá esa madre no tenga la suerte que yo tuve. Quizá nadie note las señales a tiempo. Por favor, no le den esa oportunidad. El abogado defensor intentó desacreditarme durante el contrainterrogatorio. Insinuó que yo estaba celosa de la relación de mi hijo, que había inventado todo por resentimiento, que las grabaciones podían haber sido editadas. Pero cada pregunta la respondí con calma y con la verdad. Luego llamaron a Roberto. Verlo caminar hacia ese estrado, fuerte y vivo, cuando debería estar muerto, fue uno de los momentos más poderosos de mi vida. Testificó sobre los años de matrimonio, sobre cómo ella lo había aislado sistemáticamente de mí, sobre los síntomas que ignoró, creyendo que eran estrés, sobre el jugo de naranja que ella le preparaba amorosamente cada mañana, sobre cómo se sentía cada vez peor. Pero ella lo convencía de que solo necesitaba descansar, que los doctores estaban exagerando, que todo iba a estar bien. ¿La amabas?, preguntó el fiscal. Amaba a la persona que yo creía que era, respondió Roberto con firmeza, pero esa persona nunca existió. Era una máscara, un personaje diseñado para manipularme, para robarme, para matarme. ¿Y ahora? ¿Sientes algo por ella ahora? Roberto la miró directamente por primera vez desde que empezó el juicio. Lástima, dijo al fin. Lástima de que alguien viva así, sin amor real, sin vínculos genuinos. Solo calculando, siempre calculando. ¿Qué vida tan vacía debe ser esa? Vi algo parpadear en los ojos de Karen. Por primera vez, desde que todo comenzó, la vi realmente afectada. No por culpa, sino por el desprecio en la voz de Roberto. El desprecio de alguien que ya no le tenía miedo. Las deliberaciones del jurado duraron menos de 3 horas. Cuando regresaron, el juez preguntó: ¿Han llegado a un veredicto? Sí, su señoría, respondió el portavoz del jurado. Sobre el cargo de intento de homicidio en primer grado, encontramos a la acusada culpable. Sobre el cargo de fraude agravado, culpable. Sobre el cargo de falsificación de documentos, culpable. Sobre todos los cargos presentados, la declaramos culpable. El mazo cayó. El sonido retumbó en la sala como un trueno. Karen no lloró, no suplicó. Solo se quedó rígida mientras los oficiales se acercaban. La sentencia fue de 32 años en prisión, sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir 20. 32 años. Suficiente para que toda su belleza se marchitara. Suficiente para pagar por cada vida que había destruido. Cuando la sacaban de la sala, se detuvo junto a nuestra mesa. Nos miró a Roberto y a mí, con esos ojos verdes llenos de veneno. Esto no se ha terminado, siseó. Voy a encontrar una salida. Y cuando lo haga, tú no lo harás, la interrumpió Roberto con absoluta calma. Y aunque lo hicieras, ya no me importa. Ya no tienes ningún poder sobre mí. Eres solo otra criminal camino a prisión. Nada especial, nada memorable, nada. Fue el golpe final. Ver cómo su ego se desmoronaba, cómo la realidad de su situación, al fin, la alcanzaba. La sacaron entonces, y fue la última vez que la vimos. Afuera del juzgado, un grupo de reporteros nos esperaba. Roberto había decidido hablar públicamente. Quería advertir a otros. Quería que su historia sirviera para algo. Me llamo Roberto Salazar, comenzó frente a las cámaras, y casi muero a manos de la mujer con la que me casé. Pero hoy estoy aquí gracias a 3 personas increíbles. Leticia Sánchez, una enfermera que confió en su instinto. El doctor Saldaña, que tomó en serio sus sospechas. Y mi madre, Luciana, que nunca se rindió conmigo, aunque yo la había apartado de mi vida. Me buscó entre la multitud y extendió su mano. Me acerqué y la tomé. Mamá, perdóname por los años perdidos, por las llamadas que no respondí, por los cumpleaños que olvidé, por hacerte sentir que no eras importante. Voy a pasar el resto de mi vida compensándote. Ya lo hiciste, le dije con lágrimas en los ojos.
Sobreviviste. Eso era lo único que necesitaba. 3 meses después, vendimos la casa. Esa casa que yo había comprado con tanto amor, ya solo guardaba recuerdos amargos. Con ese dinero, Roberto compró un departamento nuevo, más pequeño, pero lleno de luz. Y con el resto, hicimos algo que jamás imaginé. Creamos una fundación, se llama Madres Vigilantes, dedicada a ayudar a familias víctimas de fraude o violencia doméstica. Ofrecemos asesoría legal gratuita, apoyo psicológico, albergue temporal cuando es necesario. Leticia forma parte del equipo. Ayuda a identificar signos de envenenamiento o abuso en entornos médicos. Entrena a otras enfermeras para confiar en su instinto. En el primer año ayudamos a 17 familias. 17 historias que pudieron terminar en tragedia, pero encontraron ayuda a tiempo. Y yo, Luciana, la vieja invisible que creían insignificante, me convertí en la voz de quienes no pueden hablar. Doy charlas en hospitales, en centros comunitarios, en cualquier lugar donde me inviten. Cuento mi historia sin vergüenza, porque la vergüenza no es mía. Pertenece a los depredadores que se esconden detrás de sonrisas encantadoras. Hoy, mientras escribo estas líneas desde mi nuevo departamento, con vista al mar, uno que compré para mí con mis propios ahorros recuperados, siento algo que no había sentido en años. Paz. Mi hijo viene a comer cada domingo. Cocinamos juntos, reímos juntos, planeamos el futuro juntos. Recuperamos el tiempo perdido, no viviendo en el pasado, sino construyendo algo nuevo. Y cuando miro atrás, a aquella noche horrible en el hospital, a ese instante en que escuché planes de asesinato susurrados en un pasillo, ya no siento solo dolor, siento gratitud, porque esa noche descubrí algo de mí, que no sabía que existía. Descubrí que soy más fuerte de lo que pensé, más valiente de lo que imaginé, más poderosa de lo que cualquiera, incluyéndome a mí misma, había creído. Soy Luciana, tengo 66 años, y finalmente, después de una vida entera dando, aprendí a luchar, y gané. Cuando cae la luz del día y el corazón por fin descansa, recuerdo que ninguna herida es eterna, y que siempre hay un renacer para quien se atreve a luchar. Gracias por escuchar mi historia. Si tocó tu corazón, por favor, dale like, suscríbete y cuéntame, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué habrías hecho? Y dime también, ¿desde dónde estás escuchando esta historia?